repasar. Y la semana que viene es que creo que van a tener que rendirse. Voy a escribirle igual de vuelta por última vez a la gente de la facultad para poder 100% asegurarle, pero es lo más probable, ¿sí? Bueno, rapidito vamos a hacer porque es muy largo, ¿verdad? Súper largo. En la primera clase habíamos visto cómo le llamábamos nosotros a lo que era la valoración de cada segmento, ¿sí? Oscopía, recuerden que dijimos que era el visualizar. Entonces, la palabra de adelante, las letras de adelante, son las que cambian qué visualizamos. Ahora, oscopía, oído, otocopía, rinocopía, nariz, ¿sí? Oroscopía, cavidad oral. Eso se confunde muchas veces. Le pongo en el examen sí de que se puede encontrar a la otoscopía. Me ponen amígdala, me ponen no. Otoscopía, oído, oroscopía, cavidad oral. Parece súper fácil, pero se suelen equivocar. Laringoscopía. Entonces, el oído dijimos que tenía diferentes segmentos. Oído externo, conformado por el pabellón auricular más el canal auditivo externo. Es un epitelio escamoso. Recordar que este canal auditivo externo tenía dos segmentos, un segmento más externo, que era el segmento cartilaginoso, y los 2/3 más internos, que eran la parte ósea. Entonces, segmento externo, 1/3 externo, cartilaginoso, 2/3 interno, óseo. Me ponen en el tercio externo nomás, es que teníamos estos folículos pilosos, las glándulas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos nosotros eso como componente del oído externo, como componente del oído medio. Primera estructura, la membrana timpánica, seguido martillo, yunque, estribo. Caja timpánica forma parte del oído medio. La trompa de Eustaquio también forma parte del oído medio. Y lo que nos está acá en la figura, recuerden que era la mastoides. La mastoides también forma parte del oído medio. Dijimos que la estructura que separaba el oído externo del medio era esta, la membrana timpánica. Y dijimos que a partir del oído medio había una transición, un cambio de epitelio, ¿verdad? De epitelio escamoso cambiamos a un epitelio respiratorio. Un medio epitelio cilíndrico, ciliado, células caliciformes. Tenemos luego el oído interno, que también lo llamamos laberintos, por la forma que tenía, porque era pequeñito, daba muchas vueltas, entonces teníamos dos laberintos, ¿sí? Laberinto anterior, ¿sí? Con una función auditiva. Laberinto anterior, función auditiva. Laberinto posterior, función entonces vestibular, función del equilibrio. Entonces el laberinto anterior está formado por la cóclea. Laberinto posterior, canales semicirculares, utrículo, sáculo, vestíbulo. ¿Sí? Entonces teníamos laberinto anterior y posterior. Vimos que dentro del oído interno teníamos un sistema de líquidos circulando, la endolinfa y perilinfa, y tenemos también nosotros un epitelio al que le llamamos neuroepitelio, ¿verdad? Para hacerlo fácil. Bueno, entonces eso con respecto a lo que es la anatomía del oído. Eso es lo primero que habíamos visto, así habíamos comenzado. Luego habíamos visto que se pedía para una estructura del oído externo, se podía poner cualquier parte del pabellón, canal auditivo externo, ¿sí? Hélix, antehélix, trago, antitrago, y lóbulo auricular, concha auricular, cualquiera, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos nosotros una membrana timpánica sana con dos porciones. Una porción que era la porción tensa, ¿sí? La membrana timpánica. Que dijimos que la porción tensa era la que recubría la mayor parte de la membrana, ¿se acuerdan? Sí, sí, era
porción tensa, y la porción débil o porción flácida es la que estaba arriba, chiquitita, ¿verdad? La diferencia era que entonces la porción tensa tenía 3 capas de epitelio. En cambio, la porción débil o flácida tenía solamente 2. Coloración de la membrana dijimos que tenía que ser translúcida, transparente, y teníamos que tratar de identificar esta estructura, el cono luminoso que estaba, ¿sí? Habíamos dicho que una división también que tenía la membrana era en cuadrante, se partía en 4. Entonces, ¿en dónde estaba ubicado este cono luminoso? En el cuadrante antero inferior. Bueno, otra cosa que había que recordar era que la membrana timpánica era transparente, se podía ver lo que había detrás, se podía ver, por ejemplo, parte de lo que era el martillo, un poquitito del yunque, donde inicia el yunque, hasta ahí, ¿verdad? Dijimos que la membrana timpánica estaba sujetada al canal auditivo externo, ¿sí? En este reborde, en estos más externos, hay un ligamento, ¿verdad?, que une la membrana al canal. A ese ligamento nosotros lo conocemos como anillo fibroso, ¿sí? Tiene un nombre un poquito más complejo, pero vamos a llamarlo así, ¿sí? Anillo fibroso, entonces, es la estructura que va a sujetar la membrana al canal auditivo. Entonces, la porción tensa, 3 capas de epitelio, porción flácida, solo 2. Bueno, habíamos hablado de que para que se produzca el pasaje de la onda sonora, teníamos nosotros en el oído externo, teníamos que poseer permeabilidad y que exista solamente aire. ¿Recuerdan? Aire para que la onda sonora pase el oído externo, aire en el oído medio para que la cadena de huesecillos se pueda movilizar, ¿sí? Entonces, habíamos dicho a nosotros que teníamos 2 vías de la audición. Una vía de la audición que implicaba el oído externo y el oído medio. La vía de la audición la llamábamos vía aérea, ¿sí? Vía de la audición, una forma de oír, una forma de transmitir el sonido por medio del aire, entonces eso se denomina vía aérea. ¿Recuerdan cómo se llamaba la hipoacusia? La pérdida auditiva en cualquiera de las estructuras del oído externo medio. Eso lo llamamos hipoacusias de conducción. Pérdida, enfermedad de la vía aérea, entonces se llama hipoacusia de conducción. Y luego teníamos el oído interno, nervio, auditivo, cerebro. O sea, era otra forma de oír que nosotros teníamos, que era asociada a la vibración, entonces le llamábamos vía ósea. ¿Sí? Vía ósea de la audición, oído interno, AT, cerebro. ¿Sí? Entonces eso se llama vía ósea, y la enfermedad de la vía ósea se llama hipoacusia neurosensorial. Dijimos ya que podía salir esa pregunta: ¿cuál era la estructura que separaba el oído externo del oído medio? Lo que va a separar el oído externo del medio va a ser esta, la membrana timpánica. Y si la pregunta era cuál es la estructura que separa al oído medio del oído interno, entonces acá está su nombre, la ventana oval. La ventana oval es la que separa oído medio de oído interno. A nivel nasal, habíamos visto que teníamos nosotros, esto era el hueso nasal propio que estaba en el centro del macizo facial, hemos dicho esto, y dijimos que las articulaciones eran por arriba con el hueso frontal
y lateralmente con el maxilar, ¿sí? Con la rama ascendente del maxilar. Entonces, ese hueso nasal tiene dos láminas, ¿verdad? Una lámina izquierda, otra derecha, así que son dos, ¿verdad? Articuladas, unidas entre ellas, y que se articulan entonces, ya saben, arriba, frontal, lateral, con el maxilar, y por dentro con el tabique, que vamos a ver enseguida, ¿sí? Bueno, esta era una visión de la pirámide nasal. En la última clase vimos entonces esto, ¿sí? En la pirámide nasal, entonces tenía sus estructuras superiores, que eran las óseas, y a medida que bajábamos, a medida que descendíamos, teníamos la parte blanda, la parte cartilaginosa. Entonces, ¿recuerdan esto? Dijimos ya los componentes de la pirámide nasal, hueso nasal propio y rama ascendente al maxilar. Luego los cartílagos laterales superior e inferior, el cartílago del septo o cartílago del tabique nasal. Bien. Los componentes de la pirámide nasal. Entonces hablamos de pirámide y nos referimos a las estructuras que están visibles, las que están palpables por fuera. Y luego habíamos visto también esta imagen en donde dijimos que podían preguntar tres cosas, ¿recuerdan? Una cosa dijimos esto, los componentes del septo nasal. Esto es el septo nasal o tabique nasal, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos nosotros como componentes del tabique? Y dijimos que anteriormente teníamos las estructuras blandas, cartilaginosas, y hacia posterior teníamos las estructuras óseas, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las estructuras óseas? Teníamos el hueso vomer, el hueso etmoides, la lámina perpendicular, y la estructura cartilaginosa la llamamos cartílago septal, cartílago del tabique, cartílago cuadrangular, como ustedes me quieran decir. Yo lo que quiero es que no se confundan si se pide citar componentes del septo nasal o si se hace la otra pregunta, citar componentes de la pirámide nasal. Muchas veces se confunden. Dijimos también en este slide que era importante esto que está acá arriba, saber cuáles eran los componentes del techo de la nariz. El techo de la nariz es lo que estaba más superior y lo que estaba para abajo eran el piso nasal. El techo nasal, entonces, hueso nasal propio, hueso frontal, el etmoides, la lámina cribosa, y el esfenoides. Eran los componentes entonces del techo de la nariz, ya separando entonces del cerebro. Entonces llama también, lo llamamos también nosotros base de cráneo anterior. Techo nasal también se le dice así, la base de cráneo anterior. Significa que nosotros hacemos un procedimiento y fácilmente podríamos ingresar al cerebro, ¿verdad? Y luego el piso nasal. Entonces el piso nasal tenemos el maxilar superior, el hueso palatino. Podemos también considerar como componente del piso nasal a el palato mole, al paladar blando, que forma parte del piso nasal. Entonces, como vimos recién, estábamos hablando del septo, tabique nasal, línea media. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo recién, ¿verdad? Entonces, ahora vemos lo que emerge en la pared lateral nasal. Tenemos en la pared lateral de la nariz, teníamos los cornetes nasales, cornete nasal inferior, medio, superior, ¿sí? Los espacios entre los cornetes, habíamos dicho que se denominan meatos nasales. Y la pregunta podría salir, ¿a qué se le conoce como meato inferior? ¿Qué se le conoce como meato superior? O sea, hay que saber decir el espacio entre qué cornete y qué cornete, ¿sí? Meato inferior, espacio entre cornete nasal inferior y piso de la nariz. Cornete medio, espacio entre cornete medio y cornete inferior. Meato superior, espacio entre cornete superior y cornete medio. Y hay que responder, ¿sí?
No dimos todavía senos paranasales, eso no va a entrar. Pero después del examen vamos a dar ese conteúdo, ¿sí? Bueno, entonces a nivel nasal teníamos nosotros el examen externo, examen interno con rinoscopio, entonces a ese examen por dentro, y habíamos llamado rinoscopía anterior, ¿verdad? Entonces rinoscopía anterior dijimos que era el conjunto de estructuras que estaban a nivel anterior de la nariz, y esto es lo que se podía hollar, visualizar sin ningún otro instrumental. Dijimos en línea media el septo tabique nasal, parelateral nasal, cornete nasal inferior y medio. Y además de eso, lo que podíamos ver, dijimos, era el espacio que teníamos acá abajo, debajo del cornete inferior. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese meato? ¿Qué meato se podía visualizar al examen físico? Meato nasal inferior. Bueno, entonces eso es lo que se puede visualizar. Inferior. Entonces dijimos que es limitada la visión que teníamos en la rinoscopía anterior, ¿verdad? Y anteriormente se usaba entonces esto para ver lo que estaba más profundo, rinoscopía posterior. Y dijimos que hoy día esto prácticamente ya no se usa, necesita de mucha colaboración, necesita mucha anestesia, ¿verdad? Entonces para ver lo profundo de la nariz, dijimos que se hacía endoscopía nasal. Sí, endoscopía nasal va a ser el mejor estudio para evaluar la parte profunda de la nariz. Y es lo que hacemos más entonces en los adultos, ¿verdad? Porque en los niños es muy complicado la endoscopía. Los niños hacemos más bien imágenes, ya sea radiografía o bien tomografía, ¿verdad? En los adultos, en cambio, hacemos endoscopía nasales, ¿verdad? A nivel oral dijimos epitelio plano, epitelio escamoso teníamos en la cavidad oral, y dijimos también que había que citar lo que se podía ver a la oroscopía, ¿verdad? Que no se puede ver a la oroscopía, entonces la que quieran colocar. Posterior de la orofaringe, base de lengua, unidades palatinas, marcada dentaria, lo que ustedes quieran ponerme así. Y con respecto a la laringe, lo que habíamos dado es que la laringe había que saber citar los componentes, ¿sí? La laringe es uno de los órganos que no se puede ver a simple vista. Hacemos oroscopía y vemos aquí esas cosas que le mostré recién, lo que está en la cavidad oral. Entonces, para ver la laringe necesitamos sí o sí algún instrumental, ¿verdad? Entonces, importante tres cosas por lo menos en laringe. Uno, el nombre de las estructuras que podíamos encontrar en la laringe. Y cualquiera de estas estructuras saber citar. ¿No? Estudio para evaluar la laringe. No me vayan a poner solamente laringoscopía, porque todo es laringoscopía, ¿verdad? Entonces teníamos la laringoscopía, las diferentes opciones. Una opción, recuerden ustedes, que era la laringoscopía con el espejo laringio. Otra opción era una laringoscopía con el endoscopio rígido. Otra opción era la laringoscopía con endoscopio flexible. Entonces, las tres eran posibilidades que teníamos nosotros para evaluar la laringe, ¿sí? Laringoscopía con espejo, laringoscopía con endoscopio rígido y con endoscopio flexible, ¿sí? Entonces, recordar eso de la laringe, cómo se puede visualizar, cuáles son los tipos de análisis que tenemos en la laringe y las estructuras. Básicamente eso es
lo que veíamos en la clase de generalidades. Después vamos a entrar en patología laringe, cosas. Ahora no se estresen por eso, ¿verdad? Clase 2. Hemos hablado. Esto, hemos empezado un poquito con el repaso, ¿verdad?, del oído externo. Luego vimos la inervación. El oído externo, los nervios que nos dan sensibilidad al oído externo. Bien. Eje geminofacial, el vago, plexo cervical, nervios paragerminales 5, 7, 10. Ramas del plexo cervical. Ya habíamos visto entonces la patología de la trompa de Eustaquio, que entra también un poco en lo que es patología del oído medio. Sí, en esa clase también habíamos visto eso, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que teníamos nosotros la trompa de Eustaquio y hemos hablado de las funciones que tenía esta trompa de Eustaquio. Y dijimos que tenía dos funciones. ¿Recuerda cuáles eran las funciones? La trompa se podría preguntar 3 cosas, 4 cosas, ¿verdad? Uno de los más básicos era eso, ¿verdad? Las funciones. Entonces, función D. Para empezar, recuerden que teníamos el oído medio como un epitelio respiratorio. Entonces, la trompa de Eustaquio también posee un epitelio respiratorio. Y dos funciones. Una función es la de ventilación. ¿Qué significa ventilación? Introducir el aire. Y otra función de drenaje. ¿Sí? Función ventilación, función drenaje. La trompa de Eustaquio comunica, y le dejo de completo, ¿verdad? Comunica, ¿cómo se llamaba esto? Caja timpánica con. ¿En qué área terminaba la trompa de Eustaquio? La nasofaringe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que comunica. Entonces, cualquier tipo de patología en la nariz o en la nasofaringe puede repercutir sobre la trompa de Eustaquio. Bueno, entonces dijimos que esta trompa de Eustaquio podría sufrir una obstrucción total o una obstrucción parcial. Una obstrucción total da lugar a una acumulación de líquido aquí, ¿verdad? Eso se llama otitis media serosa. Bloqueo total, bloqueo permanente de la trompa de Eustaquio, entonces desarrolla una otitis media serosa. ¿Sí? Causa de otitis media serosa más común en los niños, ¿cuál es la masa que podemos tener en nasofaringe en niños? La adenoide. La adenoide es la masa más común que bloquea, ¿sí? En cambio, los adultos, la masa en nasofaringe es probablemente una neoplasia. No existe la adenoide en el adulto. Entonces, es así. Masa nasofaringe en adultos, neoplasia, masa nasofaringe en niños. Adenoide. Bloqueo total de la trompa, otitis media serosa. Bloqueo, dijimos la otra opción, era un bloqueo transitorio, un bloqueo parcial de la trompa. ¿Qué pasa con el bloqueo transitorio parcial? Entonces, la trompa de Eustaquio no cumple correctamente esa función de la ventilación. ¿Sí? Es un bloqueo transitorio, ¿por qué? Por rinitis, por sinusitis, por pérdida masiva de peso, causa de bloqueo transitorio de la trompa. La trompa no funciona correctamente. Entonces, una rinitis, una sinusitis se explica porque hay mucho edema, mucha inflamación en la mucosa nasal. Y es el mismo epitelio el que forma parte de la trompa Eustaquio, ¿verdad? Y una pérdida de peso masivo también se explica porque recuerden ustedes que vamos a ver los músculos que intervenían en la apertura y cierre de la trompa Eustaquio. Eran estos dos: músculo elevador del paladar blando y músculo tensor del paladar. Dice
acá dice músculo elevador del velo del paladar, ¿verdad? Que es la misma cosa. Ahora si quieren poner músculo tensor del paladar o tensor del velo del paladar, no importa. Entonces son los músculos que se encargaban de la apertura y cierre de la trompa. ¿Y por qué un descenso importante de peso? Y imagínense usted un paciente que pesaba 300 kilos y después tiene un descenso masivo de peso. ¿Qué pasa con la tonicidad muscular? Se queda hipotónico, se queda con mucha flacidez ese paciente, ¿verdad? Y eso se repercute también en la musculatura del cuello, los músculos del cuello quedan muy relajados y lo mismo la musculatura también del paladar. Entonces al final el paciente empieza a desarrollar problemas de la trompa, que vemos mucho eso también. Bueno, entonces eran los músculos que se encargaban de abrir, cerrar, cuál era la función de la trompa y cuáles son las patologías asociadas a la disfunción. Disfunción, el bloqueo total, otitis media serosa, bloqueo transitorio, bloqueo fluctuante, bloqueo parcial. Teníamos nosotros esa enfermedad en donde no entraba el aire correctamente en la caixa. Si la trompa no se abre correctamente, ingresa poco aire, entonces teníamos algo que se llamaba atelectasia. ¿Sí? El transitorio, atelectasia timpánica. Y recuerdan que habíamos visto nosotros el sistema de laberintos del oído interno y dentro de eso dijimos que había dos líquidos, endolinfa, perilinfa. Endolinfa circulaba en el centro, perilinfa arriba, abajo. ¿Sí? Rampa superior, rampa inferior. Perilinfa rica en sodio. En el centro, endolinfa rica en potasio. Fase 3. Hipoacusias. Importante entonces de las hipoacusias es, como habíamos dicho, que se clasificaban en base al sitio en donde estaba la lesión, en pérdidas auditivas de la vía aérea o de la vía ósea. Entonces, en vermelho, oído externo, canal auditivo externo, membrana timpánica, cadena de huesecillos, eso forma parte del oído externo, oído medio de la vía aérea. Enfermedad de la vía aérea, como ya le dije hace rato, se llaman hipoacusia de conducción o también llamada de transmisión. En el examen sale paciente con acude por hipoacusia, tiene un tapón de C1, tapón de hongo, fungus. Diagnóstico, entonces una hipoacusia de vía aérea o hipoacusia de conducción. Paciente con lesión de la cadena de huesos, lesión en el martillo, ¿qué hipoacusia de conducción? Es así como se va a presentar. Luego, enfermedades del oído interno, paciente con exposición a sonidos altos. ¿Qué es lo que se lesiona en el sonido alto? La cóclea. Entonces, el paciente va a tener una hipoacusia de vía ósea o hipoacusia neurosensorial, también llamada de percepción. Paciente con traumatismo de cráneo, le tiene una hipoacusia neurosensorial o de percepción. Meningitis, ACV, hipoacusia neurosensorial. Teníamos nosotros diferentes grados de hipoacusia, leve, moderada, severa, de acuerdo a la cantidad, la intensidad de pérdida. Hemos visto que un grado de pérdida auditiva era la sordera, donde el paciente mayor a 90 decibeles era la pérdida, y otro la anacusia, la absoluta pérdida, ya no tenía ningún tipo de resto auditivo. O sea, dijimos que sí, eso se debía a malformaciones o bien a traumatismo en el cráneo, lesiones en el cerebro. Y hemos visto también
en base a la evolución de esta pérdida auditiva, era importante, ¿verdad?, ese dato de preguntar cómo inició esa pérdida auditiva, si fue lento, si fue rápido, cómo se estableció. Entonces, teníamos una pérdida auditiva llamada estable, la que no variaba en mucho tiempo. Dijimos que era el clásico caso del anciano, la hipoacusia senil. La progresiva dijimos que era una hipoacusia establecida en pocos años, ¿sí? Y habíamos dicho como ejemplo de hipoacusia progresiva a esa exposición laboral, exposición a sonidos altos. Entonces dijimos que el ejemplo era el traumatismo acústico, era el nombre que vamos a ver enseguida. Traumatismo acústico era la lesión por sonidos elevados. Trauma acústico crónico, ¿verdad? Crónico porque es un sonido al que el paciente está sometido de forma repetida. También otra enfermedad del oído medio que es la otosclerosis. Esos son los dos ejemplos que dijimos de hipoacusia progresiva. Pérdida auditiva que se establecía en 2 años, 3 años, el paciente perdía la audición. Y luego vimos las hipoacusias rápidamente progresivas, que eso en 1 mes, en 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Pierde el paciente la audición rápidamente. Entonces, motivo de eso son enfermedades autoinmunes y también vimos la arbovirosis. Causa de hipoacusia rápidamente progresiva, hipoacusias bruscas o súbitas de un segundo a otro, inmediatamente perdido. Entonces, esto dijimos que podía ser por traumatismo de cráneo, podía ser también por exposición brusca a sonidos altos, que se llama eso trauma acústico agudo. Por último, las hipoacusias fluctuantes, que eran las pérdidas auditivas que iban variando. Un día el paciente escucha, otro día no escucha. Bueno, eso se llama fluctuante, ¿sí? Y era el ejemplo clásico, la enfermedad de Meniere. Entonces, ahí le escribo la enfermedad de Meniere, causa de hipoacusia fluctuante. Entonces, dijimos también, para hablar de la sordomudez, que el chico sea sordomudo, que no llegue a desarrollar el lenguaje que necesitamos para tener esa condición, que la patología del niño sea bilateral, que la pérdida auditiva sea profunda, una hipoacusia leve. Dijimos que si es una unilateral, el niño va a desarrollar el lenguaje, una malformación del oído externo, una microtia. No importa, el niño sí va a desarrollar el lenguaje si tiene un oído sano. Si es una pérdida auditiva leve, y probablemente tarde un poquito más de tiempo, ¿verdad? Una profunda nunca va a desarrollar y siempre tiene que ser previo al lenguaje, prelocutivo. Si el paciente ya desarrolló el lenguaje, no va a ser sordo. Entonces, estudios auditivos, dijimos que teníamos algunos estudios que lo llamábamos subjetivos y otros estudios que llamamos objetivos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los dos? Que los estudios subjetivos eran aquellos estudios que precisaban que el paciente responda, precisaban que el paciente vaya colaborando, vaya respondiendo. En cambio, los otros, los objetivos, dijimos que eran los objetivos que no se necesitaba esa colaboración del paciente, por lo tanto, los estudios subjetivos no son 100% creíbles, ¿verdad? En cambio, los objetivos sí son 100% certeros. Y porque el aparello hace la medición, ¿verdad? Entonces, es así. A ver, citar cualquiera de ellos. Se le pide subjetivo, si se le pide subjetivo. Objetivo, entonces acumetría, test de diapasones, ¿sí? Pueden ponerme así, o pueden ponerme si quieren prueba de Weber como test subjetivo, no hay problema. Audiometría, entonces dijimos que era en una cabina, ¿sí? ¿Y qué es lo que se exploraba en el paciente con la audiometría? Y con la audiometría buscábamos, esta era la keyword, palabra clave, ¿verdad? El umbral tonal, el sonido más bajito, ¿sí? El sonido de menor intensidad que el paciente pueda oír. Pero lo importante es la audiometría tonal. No eran palabras, eran
tonos. Entonces el umbral, el sonido más bajito. Y subjetivo, el paciente necesita responder. Y eso, el audiometría realmente es el estudio más importante de todos porque es el que clasifica la pérdida auditiva en hipoacusia de conducción o en hipoacusia neurosensorial. ¿Sí? La logoaudiometría es un estudio similar, porque se hacía en la cabina, pero en la logoaudiometría no era que se exploraba si el paciente oía el tono. Acá se evalúa si el paciente puede repetir las palabras. Entonces, ¿cuál era la palabra importante en la logometría? La comprensión, la discriminación de la palabra. Lo que se explora con la logometría no es solamente el tono, el umbral tonal, acá es la capacidad de discriminación, la capacidad de comprensión. Timpanometría, un estudio objetivo, ¿verdad? Sí, la timpanometría era un estudio que se podía hacer a cualquier edad, ¿verdad? Puede ser sin problema en niños, que no causa ningún tipo de dolor. Entonces la palabra importante era que la timpanometría servía para valorar la capacidad de movimiento de la caja timpánica o la distensibilidad, se puede también decir así. Las diferentes curvas, los diferentes resultados. Estudios en los niños, autoemisiones acústicas y potenciales evocados. Emisiones acústicas, entonces era una sondita que se introducía en el canal y lo que se encargaba era de registrar la onda sonora, la cóclea, el sonido de la cóclea. ¿Sí? Dijimos, la cóclea tenía un líquido en movimiento constante. ¿Sí? Vimos la endolinfa, la perilinfa, y con las autoemisiones lo que se captan es el sonido, la onda sonora de la cóclea. El oído, el canal auditivo no tiene que estar con surgeira, inflamación, nada de eso, ¿no? Tiene algo de eso, no va a salir correcto el estudio. Entonces, bueno, si el estudio sale mal, se pasa al siguiente estudio que se llama potenciales evocados del tronco cerebral. Si ustedes me quieren abreviar en el examen, PETC, no hay problema. Y este de verdad, autoemisiones acústicas, dice ahí abajo, OEA, así también se abre. Y la OE, de potenciales del tronco cerebral. Y un estudio mucho más específico, y eran como unos electrodos que valoraban la actividad eléctrica, ¿sí? De toda la vía auditiva, de toda la vía acústica. Entonces las imágenes TC y resonancia eran los estudios, ¿verdad?, útiles para el oído. Habíamos hecho, recuerden que para explorar el oído externo y el oído medio, la TC. Oído externo y oído medio TC, oído interno RM con contraste. ¿Sí? C4. Oído externo, enfermedad no infecciosa, tapón de cerumen. Recuerden que el tapón de cerumen no ocasiona dolor, solamente hipoacusia. Hacíamos el examen físico, se descubría realmente el tapón de cerumen. Había que tratar con un lavado o aspirado de oído, ¿verdad? La dermatitis del canal auditivo dijimos que era una enfermedad mayormente alérgica, ¿sí? Ojo, una enfermedad generalmente asociada
muchos eosinófilos o a muchos mastocitos ahí presentes, lo que era el epitelio de esa zona, y entonces tratábamos de forma local. El tratamiento para la alergia de forma local siempre es con corticoides locales, ya sea betametasona, mometasona, cualquier clase de corticoide local, y en el caso de que no local, también hacíamos un tratamiento oral, ¿verdad? Antialérgicos orales, ya sea un antihistamínico oral, ya sea un anti-IgE, ¿verdad? Montelukast o fexofenadina, desloratadina, levocetiricina, ¿verdad? Cualquier antihistamínico. A veces era suficiente con el oral, a veces teníamos que hacer tratamiento también. Y ahora, otomatoma, no se olviden que era una enfermedad, una urgencia para nosotros. Y en la otomatoma teníamos nosotros una deformidad auricular. El paciente venía con el antecedente súper importante de traumatismo, ¿verdad? Preguntar al paciente con deformidad auricular, ¿qué aconteció? Tuve un trauma, ¿verdad? Ese traumatismo, entonces, genera esa deformidad. Recuerden que es importante la palpación para valorar el dolor. Entonces, en este caso, estaba ausente dolor, sin dolor, temperatura fría. Pabellón auricular, urgente, drenaje, entonces el drenaje podría ser con bisturí, idealmente con bisturí, bien drenaje aspirativo, ¿verdad? Y siempre seguido de un vendaje. ¿Sí? Y se pide CITE, cómo se trata, no toma. Entonces, drenaje más vendaje, y si dice CITE 3 cosas, pueden poner antibiótico profiláctico. Otorragia, sangrado, ¿verdad? Que, bueno, en el otomatoma, deformidad, pero con piel íntegra, ¿verdad? Otorragia, sangrado que se exterioriza por el canal auditivo. Citar causas de otorragia, ¿verdad? Y pueden ponerme usted la manipulación del canal auditivo externo, la fractura de base de cráneo, ¿sí? Meningitis ampollar, meningitis bullosa, perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Tumores del oído, pero tienen que ponerme algo así específico, no me vayan a poner solo trauma, ¿verdad? Pues póngame dónde, ¿sí? De base de cráneo, traumatismo, en la membrana timpánica por uso de cotonete, ¿verdad? Algo así, colóquenme, ¿sí? Bien específico. Infecciones, cuerpo extraño, recuerden ustedes que si teníamos un insecto y poníamos este caso, ustedes tenían que saber cómo manejar. ¿Se acuerdan? Existe el manejo del ingreso de cuerpo extraño, vale 4 puntos, por ejemplo. Van a colocar si le pido 4 puntos. Que repasen eso, les dejo que repasen. De 4 puntos, vale 5 puntos. Tienen que citar las cosas que dijimos en la clase, ¿sí? Titis externa localizada, circunscrita, enfermedad asociada a una infección, manipulación ingresada al germen de la piel. Germen, entonces más común, Staphylococcus aureus. Tratamiento, entonces local, puede ser con pomadas locales para cubrir ese gran positivo, o con antibióticos orales como el trimethoprim o la cefalexina, ¿verdad? Entonces, puede ser tratamiento local, o a veces se puede combinar un oral con tratamiento local también. Otitis externa localizada, entonces Staphy. Otitis externa difusa, afecta todo el canal auditivo, y
este caso el germen era distinto, era la Pseudomonas aeruginosa. El tratamiento dijimos que era con ciprofloxacina, ¿sí? Se dijimos también que en este caso no era solo la manipulación, un factor de riesgo para la presentación de la otitis difusa, sino también era un factor de riesgo clásico la natación, paciente que ingresó a la piscina. Y dijimos que tiene el paciente mucho dolor al palpar el trago, vino el trago positivo. Muchísimo edema, correa, edema, con ese antecedente. Difúngica. Entonces, el síntoma por el que el paciente venía era por mucho prurito. El paciente no venía por dolor, viene por prurito. Signo, que es lo que podemos encontrar, el exudado que parecía un algodón exudado algodonoso. Era el hallazgo más clásico para poder confirmar el diagnóstico, ¿verdad? De una otitis fusa. Se trataba con gotas de miconazol. Esto no se trata vía oral. Siempre en el examen me colocan fluconazol o cualquier tipo de antifúngico oral, y realmente eso se usa para la micosis profunda, neumonía por hongos. Para esas cosas se usa una candidiasis masiva que invade faringe, que invade esófago. En esos casos se utilizan esos antimicóticos orales, ¿verdad? Pero en el caso de los otitis fúngica es un tratamiento local. Sí, gotas de miconazol, ketoconazol, pomadas, miconazol con gentamicina y aspirado de oído. No se trata con el vía oral nunca, ¿sí? No va a ser lavado. También recurren por el riesgo alto de una perforación asociada a pericondritis, también deformidad del oído externo, pero en este caso sí causaba mucho dolor, sí estaba muy caliente. Y antecedente, entonces de la izquierda, uso de piercing. Antecedente de la derecha, una otitis externa difusa, que no se trató. Una otitis difusa que evolucionó, puede llevar a esto, o inclusive un otohematoma no tratado puede llevar a una pericondritis. Otitis maligna, la diferencia entonces con los casos anteriores, en la otitis maligna teníamos que encontrar necrosis para hablar de esto, ¿sí? La necrosis se presenta de forma aguda, esto no es una enfermedad crónica, una enfermedad súper aguda. El paciente estaba sano y de repente comenzó con este cuadro súper severo, la otitis maligna. Entonces, esa necrosis se puede constatar al examen físico, o bien la necrosis se podría constatar en la imagen, ¿verdad? En la tomografía. En la otitis maligna tenemos entonces, en ocasiones, además de la necrosis, se pueden encontrar los pólipos inflamatorios, que eran como unos tumores, ¿verdad? Que crecían dentro del canal auditivo externo. La otitis maligna siempre se presentaba en enfermedad, en paciente con alguna enfermedad que no estaba controlada, ¿verdad? Una enfermedad de base importante, diabetes, neoplasias, ¿sí? Alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Algo que esté atacando su inmunidad al paciente y que no pueda responder correctamente. Entonces, en el tratamiento dijimos que teníamos que enfocarnos en tratar de controlar esa enfermedad de base, y en segundo lugar se daban antibióticos de amplio espectro, antibióticos parenterales endovenosos contra gram negativo, y dijimos que esto era polimicrobiano, ¿verdad? No son gérmenes lindos, son gérmenes feos, ¿verdad? Los más raros. Miasis. La miasis, dijimos que se trata, si se quiere, como se trata, entonces, extracción anual. Forma local podíamos aplicar iodoformo y ivermectina, ¿sí? Localmente, entonces en un algodón aplicamos con iodoformo o ivermectina, y también se tenía que dar la ivermectina vía oral. Ivermectina oral, antibióticos orales. Para no poder la gas.
oído medio. Lo importante es que en el oído medio tu estudio auditivo. Muchas veces tenemos pacientes con tímpano sanito, no hay nada que se pueda ver patológico, entonces ahí optamos por complementar con estos estudios, ¿sí? Otitis media serosa ya dijimos, ¿verdad? Cúmulo de un transudado dentro de la caja timpánica. Recuerden que la otitis media serosa, al ser un moco asociado a un bloqueo de la trompa de Eustaquio, eso no ocasiona dolor, solamente hipoacusia. La otitis media serosa, nosotros dijimos, ¿verdad? En los niños, como causa más común de otitis media serosa, bloqueo por adenoides, la trompa de Eustaquio. En los adultos pensamos en una neoplasia, ¿sí? Hallazgos al examen físico, como se confirma este diagnóstico de una otitis media serosa, encontramos la membrana timpánica parafora, abombada, y lo que se observaban también eran los niveles hidroaéreos, se veían niveles líquidos dentro de la caja timpánica, ¿sí? Membrana timpánica abombada, niveles hidroaéreos y pérdida de la translucidez timpánica. Ahora pueden ponerme si quieren opacidad, o pueden ponerme si quieren membrana timpánica que está marrón. Espérenme 3 minutos, chicos, un ratito. Tá.
Bueno, seguimos. Cuidado medio. Entonces, viendo el primer caso, titimia serosa, bloqueo total de la trompa que entonces se acumula líquido, digamos, al tímpano, abombado, niveles hidroaéreos, quería la opacidad. Yo les había comentado que era común hacerle pruebas de trompa Eustaquio en estos casos, ¿verdad? Pedirle que traguen la saliva, pedirle que se suene la nariz, entonces ahí se veían los movimientos de estos niveles líquidos, ¿verdad? Eso sí era fácil hacer el diagnóstico. Entonces sospecha alguna hipertrofia de adenoides en un niño, por este caso, vemos una radiografía, ¿verdad? Una radiografía lateral de cráneo, con eso se evalúa la adenoides. Entonces ahí se podía confirmar a los niños, ¿verdad? En un adulto, entonces se hacía una endoscopía nasal. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si es un pólipo nasal inflamatorio por alergia o si es una neoplasia. Entonces siempre hipoacusia de conducción, timpanometría curva tipo B, no se mueve la caja timpánica por presencia de ese líquido. Entonces en adultos a veces son neoplasias, a veces un poquito avanzadas. En cambio en los niños como problemas de adenoides, entonces le tratamos con corticoides, parinasales. Corticoides se puede usar también vía oral, corticoides nasales, corticoides orales, antihistamínicos orales. Y otra opción era colocar unos tubitos de ventilación, tubitos de drenaje, para que ese líquido salga, ¿verdad? Segunda enfermedad, atelectasia timpánica. Dijimos que la atelectasia timpánica se presentaba cuando nosotros teníamos una enfermedad bien de la trompa Eustaquio y se daba un bloqueo transitorio. Y un bloqueo parcial, ya les dije las causas hace un ratito, ¿sí? De la atelectasia. Bueno, entonces, las causas de la atelectasia, a una hipoacusia también, esto no da dolor, ven que una retracción importante, acusia de conducción, también te da una curva de tipo B, también ahora siempre también un tubito de ventilación, todo de por largo plazo usamos esto, años, no va a mejorar la función de la trompa, entonces colocarle un tubo de larga duración. La autoesclerosis dijimos que era una enfermedad del estribo, enfermedad progresiva, causa de hipoacusia progresiva, dijimos recién.
todas las enfermedades entonces del oído medio tienen la misma clase, hipoacusia de conducción, hipoacusia progresiva. La autoesclerosis dijimos en quién se sospechaba, se sospecha siempre en pacientes mujeres jóvenes, o sea, el embarazo. La enfermedad a veces inicia con el embarazo, a veces después del parto, la paciente empieza a tener una pérdida progresiva. Entonces, lastimosamente, es una enfermedad que casi siempre es bilateral y tiene mucha asociación hereditaria, ¿verdad? Muchos miembros de la familia. Esas son las características clásicas de la autoesclerosis, una enfermedad del estribo. Diagnóstico totalmente clínico, ¿verdad? El paciente viene con hipoacusia progresiva, paciente joven, preguntarle por historial familiar. No se ve absolutamente nada la otocopía en este caso, porque la enfermedad está muy profunda, está en el estribo, ¿verdad? Y se hacen estudios auditivos y con los estudios auditivos se confirma hipoacusia conductiva y la timpanometría, una curva AS, o sea, se mueve poco el sistema tímpano-osicular. Infecciones dismedias. Recuerden que en base al tiempo dijimos que los casos en otorrino eran llamados agudos cuando duraban hasta 3 semanas. Y eran llamados crónicos cuando duraban más de 3 meses. Entonces, en la otitis media aguda teníamos un antecedente reciente de una infección de vía aérea, y una faringitis, una sinusitis, una gripe. Pues de un caso, ¿no? Esto tenemos el pasaje de uno de estos gérmenes al oído medio. Se pasan al oído medio y ocasionan patología. Recuerden que el oído medio dijimos que era un área estéril del oído. Entonces, por eso en la otitis media serosa teníamos nosotros una acumulación, un trasudado y no pasa nada. Pero en este caso sí, tenemos pasaje entonces de gérmenes y si hay pasaje de gérmenes, hay presencia de infección, hay signos infecciosos, dolor, fiebre, hipoacusia. Los signos que tienen los pacientes con otitis media. Entonces, el germen más común dijimos que es el neumococo, pero estreptococo neumonía. Preguntarle a este paciente con dolor de oído cuál es su antecedente. Los pacientes que acuden por dolor de oído con antecedente de ingreso a la piscina, sospecho una otitis externa difusa, le palpo el trago, le duele, confirmo. Paciente antecedente de gripe, le palpo el trago, le tracciono el pabellón auricular, no le duele nada. Otoscopía y ahí observo si membrana timpánica, cómo está en una otitis media aguda, tanto sea bombada, está hiperémica, en ocasiones puede tener también exudador. En los niños es más común el exudador, en los adultos menos común, pero entonces los niños se ve a veces secreción purulenta, un poco otorrea en el canal auditivo, ¿verdad? Entonces, abombado, ven hiperémico, tratar entonces la droga de elección va a ser la amoxi-IBL, amoxiclavulánico, y en caso de presencia de complicaciones pasamos al parenteral. En el parenteral entonces mínimamente ceftriaxona o a veces se hace incluso la combinaciones de ceftriaxona más vancomicina, ¿verdad? Pero amoxiclavulánico 12-12, 7 días es lo menos, es la droga de elección. Cuadro de más de 3 meses de evolución crónica. Como que en la otitis media crónica ya teníamos presencia de perforación de la membrana. Teníamos dos clases, una otitis media crónica simple. En media crónica simple teníamos una perforación, había que recordar las dos porciones que teníamos en la membrana, porción tensa, porción flácida. Entonces, en este caso, en la otitis media crónica simple, podemos decir que la perforación se presenta en la porción tensa. La porción tensa es una forma de decirlo, o de otra forma también se le puede decir son perforaciones centrales. Perforaciones centrales o perforaciones en la porción tensa. Dijimos que es muy importante en este caso identificar si el problema solamente está en la membrana, y es así, ¿verdad? La cadena de huesecillo, en este caso,
no se afecta. No hay erosión de la cadena de huesecillo, por lo tanto, el paciente tiene una hipoacusia que no es tan severa. Y se afectará la cadena y esto iba a ser mucho peor, ¿verdad? Y decir que tiene una perforación, pero sigue vibrando un poco la cadena, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos nosotros eso. En tercer lugar, habíamos dicho que hay respuesta a los antibióticos comunes. O sea, el paciente tenía una gripe, un paciente con perforación timpánica, tiene gripe, sale pus del oído, o ingresa a la piscina, sale pus del oído. Entonces, vamos a amoxiclavulánico, sí había respuesta para la secreción purulenta. Hay respuesta al antibiótico común. La otra media, que era la complicada, la colesteatomatosa. Entonces, en este caso de diferencia, teníamos nosotros caso de evolución más complicada, ¿verdad? En primer lugar dijimos que afectaba qué parte del tímpano en el centro, no arriba. O sea, esa porción la llamamos porción flácida, o podemos decir también que afecta a la periferia. Perforaciones periféricas, no son perforaciones centrales. Entonces, son infecciones progresivas, ¿sí? Y va desarrollándose la patología. Recuerden que dijimos que había como un epitelio escamoso, como una masa que hacía como una reacción de cuerpo extraño dentro de la caja timpánica e iba destruyendo todo lo que había. La caja timpánica se veía así. Dijimos nosotros que la caja timpánica tiene porción superior, inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte de la caja timpánica afecta? Ahí le escribí en el chat el epitímpano, que es la parte superior. Una patología que se desarrolla en la parte superior de la caja timpánica. Y también habíamos visto que en esta área nosotros tenemos todo esto, es la caja timpánica, ¿verdad? Todo esto que se ve acá. Entonces ven ustedes que afecta entonces la parte superior. ¿Qué teníamos en la parte superior? Esto que se llamaba techo. Sí, el techo de la caja timpánica. ¿Qué significa el techo? Lo que está más arriba. Entonces, ¿qué hay acá encima del techo? El cerebro. Entonces el techo está ahí tratando de separarlo. La patología va avanzando, afecta a la periferia, entonces la membrana timpánica. También involucra, erosiona la cadena de huesos, ¿sí? Destruye la cadena de huesos. No hay respuesta al antibiótico común, hacemos tratamiento, paciente con otorrea crónica, secreción, no mejora, cipro no mejora, amoxi no mejora, ceftriaxona, nunca para la pus. Entonces tenemos que luchar en esos pacientes, ¿verdad? ¿Y qué pasó en este caso? ¿Qué pasó con el techo? Se erosionó. Entonces podemos decir que es frecuente la afectación del techo de la caja. Por lo tanto, el techo de la caja dijimos que separaba el oído del cerebro. Entonces, dos cosas, ¿verdad? Ahí les escribo el nombre real, ¿verdad? El techo. Nosotros lo llamamos techo, ¿verdad? O así como les escribí, ¿verdad? El tegmen timpani. Afecta mucho el techo y tenemos muchas complicaciones cerebrales. ¿Por qué mueren estos pacientes? No mueren por la infección del oído propiamente dicho, sino que mueren por un absceso cerebral, por meningitis. O sea, hay que tratar de convencerle a estos pacientes que hay que operar, ¿verdad? La única solución es la cirugía. Inclusive con la cirugía, incluso a veces residían ellos, ¿verdad? Entonces es bastante compleja la patología. Saber citar alguna complicación. La complicación de la otitis media puede ser de la aguda, de la crónica. En cualquiera de los dos casos se presenta la complicación. Bien, entonces, saber citar alguna complicación.
Fase 6, traumatismo de oído. Primero el oído externo. Teníamos las laceraciones. Las laceraciones, recuerden ustedes que teníamos pérdida de piel, teníamos un desgarro de la piel, una solución de continuidad. Entonces, toda la medida que recuerdan si la asepsia, el uso de antibióticos sí o sí, ¿verdad? Hay que suturar, había que prevenir si fuese un animal, ¿verdad? Las infecciones, ¿verdad? Con antitetánica o incluso hay que explorarle por el riesgo de rabia, ¿verdad? Diferentes patologías posibles, ¿verdad? Que podrían tener el animal. Entonces, importante, aparte de lo que es el cuidado del propio paciente, también explorarle un poquitito al animal, ¿sí? Entonces, en este caso, ya saben, esas eran las medidas generales y había segmentos que se necrosaron, hay que debridar, ¿verdad? Entonces, la lesión del oído externo del pabellón auricular que tenía desgarro de piel, le llamamos laceraciones o desgarro, ¿verdad? No importa. Patología del oído externo, ¿verdad? Que es donde teníamos también una lesión, un traumatismo, pero sin desgarro, piel totalmente íntegra, entonces le llamamos otomatoma. Vimos ya recién el otomatoma, que era esa colección, había que drenar, había que hacer un vendaje compresivo. Ahora, si no se trataba, ¿qué pasa? Entonces se puede complicar. ¿Cómo se complica? La más común, la recidiva, la reaparición, esa es la complicación más frecuente. Segundo caso es que si no se trata esto, se infecte, ¿verdad? Ocasionando una pericondritis o un absceso en el pabellón auricular. Y en tercer lugar son las deformidades permanentes, la oreja en coliflor. Entonces, eso es lo que puede acontecer si no se trata con ese vendaje compresivo, con antibiótico, como ciprofloxacino, con el que dijimos hace un rato prevenir. Y tratamos el otomatoma y se le daba el antibiótico profiláctico, el cipro, para prevención de la pericondritis. Lesiones por temperaturas, heridas en el canal. Las heridas dijimos que son las lesiones que se producían por la propia manipulación del paciente, ¿verdad? Uso de cotonete, o el paciente estaba con mucha cosera, se tocó. Entonces se trata con una otitis localizada. La otitis externa localizada, que considerábamos que era el germen de la piel, el Staphylococcus aureus, el germen que ocasionó la infección. Entonces se trata igual, ¿verdad? Con tratamiento para gram positivo de forma local, ¿verdad? Una pomadita, una gotita, ya está. Recuerden que ante sangrado de oído no hace falta hacer una medida muy enérgica, ¿verdad? Meter una aspirada profundo o tratar de cauterizar, ¿no? Generalmente algodón con antibiótico, algodón con adrenalina, con eso llega. En la etapa aguda al menos no se hace demasiado. El trauma del oído medio, teníamos dos casos, perforaciones de la membrana timpánica. Entonces, estas perforaciones de la membrana timpánica, en la mayor parte de las veces, estos casos son por manipulación del propio paciente. Estas perforaciones, la mayor parte de las veces, son centrales, ¿sí? En el centro de la membrana, son pequeñas y al ser pequeñas tienen una alta probabilidad de cierre espontáneo, ¿verdad? La mayoría de las veces vamos controlando, yo le controlo, y entre 1 a 3 meses se suelen cerrar. Entonces, cierre espontáneo, alta probabilidad. ¿Por qué? Porque no hay infección previa. Un paciente con un tímpano sano que por algún traumatismo se perforó, entonces no hay infección, hay alta probabilidad de cierre. Entonces, al no haber infección, no se usan antibióticos ni en gotas ni orales. Varopatías, enfermedades asociadas al cambio de presión ambiental. Entonces, en este caso, puede ser por los que hacen mergullo, lo que hacen paracaidismo, ¿verdad? Cambios bruscos de la presión ambiental. Entonces dijimos que la varopatía no se observa absolutamente ningún cambio a la ortoscopía,
¿Y por qué? Porque la varopatía lo que lesiona es la cadena osicular, ¿verdad? La cadena del huesecillo. Entonces, paciente con una hipoacusia hay que preguntarle qué antecedente tiene. En este caso el paciente tiene ese antecedente de cambio brusco de presión. Entonces, sí o sí tenemos que pedir estudio auditivo y nos van a informar de una hipoacusia de conducción. Una hipoacusia de conducción porque hay un problema en la cadena del huesecillo, ¿verdad? Entonces, un cuadro que no ocasiona dolor, ¿verdad? Solamente hipoacusia, ¿verdad? Nivel del oído interno, dijimos, esta enfermedad de la conmoción laberíntica o traumatismo acústico. Entonces, las lesiones a nivel de lo que es la cóclea se producen por sonidos de alta intensidad. Entonces, en los estudios que tenemos, ¿verdad? Para explorarle, tenemos que siempre pedir estudios auditivos, ¿verdad? Lesión por sonidos altos, en una imagen no se va a observar absolutamente nada, ¿verdad? Resonancia, tomografía, lo que quieran, en una imagen no se ve nada. Entonces, únicamente con estudios auditivos vamos a poder hacer una confirmación de este diagnóstico, ¿verdad? Un paciente con exposición a sonidos altos o al consultorio de tocopía, la mayoría de las veces no se observa casi nada. Algunos libros dicen que se observa cierta congestión, pero es muy raro y difícil. Entonces, únicamente con estudios auditivos se le explora, ¿verdad? A los pacientes con exposición a sonidos altos, que puede ser de forma aguda, traumatismo acústico agudo, puede ser crónico. Diferencia entonces es que la mayoría de las veces en ese trauma acústico agudo observábamos una lesión unilateral. Trauma acústico crónico, lesión bilateral. En esta imagen, por ejemplo, se ve una lesión bilateral. ¿Por qué? Porque en color rojo está dibujado el oído derecho, oído izquierdo en color azul. Entonces, ven ustedes, la audición normal es hasta 20 decibeles. Entonces, esta comienza súper bien el paciente, se le exploran los sonidos graves, la tonalidad es grave, 250, 500, está aquí menos a 20, está escuchando bien, y de repente está el área en donde se lesionó la cóclea. ¿Sí? La cóclea pues, es una estructura que da, dijimos nosotros, así como 3 vueltas, unos 3,5 vueltas dicen. Entonces nosotros tenemos algunas áreas de la cóclea que se encargan de captar sonidos de tonos graves, y otra área tonos un poquito más agudos, ¿verdad? Entonces se considera que si esta es la cóclea, un dibujo súper sencillo el que le estoy haciendo, y nosotros estimulamos con sonidos agudos, lo que se estimula son esta parte, la parte del inicio, vamos a decir, de la cóclea. En cambio, los tonos más graves en una porción donde más, vamos a decir, más profunda. Entonces, los tonos agudos son los que se ven generalmente afectados ante esta clase de lesión. ¿Sí? Tenemos nosotros la cóclea con diferentes, cada parte de la cóclea, vamos a decir, se encarga de captar sonidos de diferente intensidad. Entonces, si son sonidos muy agudos, por ejemplo, lo que oímos, podemos tener una lesión en cierto segmento de la cóclea. Entonces, cuando hacemos el estudio auditivo, nosotros vemos generalmente que son los tonos agudos lo que se lesionan. Ven ustedes cómo cae acá, en tono agudo 4000, ¿verdad? Ahí luego se recupera un poquito. Nosotros confirmamos la conmoción laberíntica o traumatismo acústico, ¿verdad? Entonces, solamente con estudios auditivos. Entonces, siempre es una lesión llamada neurosensorial o hipoacusia de percepción, ¿verdad? Del oído interno, de la cóclea. Fracturas del hueso temporal, ¿sí? Traumatismo ya de alto impacto, se explora siempre con tomografía. Signos generales de una fractura base cráneo, puede ser la otorragia, puede ser el signo de Battle, y hay que explorar la presencia de parálisis facial, ¿verdad? Entonces, dijimos que había dos clases de fracturas, una en este sentido, fracturas llamadas longitudinales. Entonces, las fracturas longitudinales afectan el oído externo y medio. Entonces, el signo más común era, dijimos, la otorragia, la salida de sangre.
por el canal auditivo externo. Dijimos que es común que exista una perforación de la membrana timpánica o una afectación de la cadena de huesecillos. Otra cosa también que dijimos, entonces al afectar el oído externo y el oído medio, ¿qué pérdida auditiva nos da? Una hipoacusia de conducción. ¿Sí? Es poco común la parálisis facial. Otra es la fractura llamada transversal, ¿verdad? En este sentido se da la fractura transversal. Las fracturas transversales afectan a los laberintos, ¿verdad? También se le conoce como intralaberíntico. Entonces, estas fracturas pueden ocasionar un sangrado, pero no hay mucha autorragia, ¿verdad? Lo más común, dijimos, era que ese sangrado queda aquí dentro de la caja. Entonces, cuando se hace otoscopía, ¿qué es lo que se visualiza? Se visualizaba el hemotímpano. Era un hemotímpano, un tímpano rojo, porque tiene sangre acumulada en la caja. Ahora, una sangre que es producto de esa lesión de la cópula. En fracturas transversales, el signo más común era el hemotímpano. Teníamos lesiones de los laberintos, por lo tanto tenemos una hipoacusia neurosensorial, por lo tanto tenemos vértigo, y la parálisis facial es inmediata, la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a las fracturas. Por último, la última clase vimos las sinusitis. Vimos la sinusitis, vimos la parte 1 de nariz, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? Los componentes de pirámide nasal, los componentes del tabique nasal, del techo, del piso de la nariz. Recuerden que el orificio de entrada de la fosa nasal lo llamábamos vestíbulo nasal, el orificio de salida lo llamábamos coana, y en la coana tenemos nosotros, en la nasofaringe tenemos nosotros al rodete tubárico, orificio de la trompa de Eustaquio. Tenemos el examen nasal, desvío del septo. Hemos dicho que el desvío del septo la mayoría de las veces no era asociado a un traumatismo previo, la mayoría de las veces era propio del crecimiento, ¿verdad? Los desvíos del septo podrían ser bien anteriores o más posteriores, ¿verdad? Bien anteriores en la parte cartilaginosa, bien posteriores en la parte ósea. En el caso de los desvíos más anteriores dijimos que eran los más sintomatológicos, ¿verdad? Más molestias ocasionadas cuanto más anteriores eran. Los desvíos septales generan entonces una obstrucción nasal, dijimos que era permanente, y se exploraban mayormente por endoscopía nasal, la mejor herramienta para explorarlos, ¿sí? Y la única alternativa era una cirugía de corrección, era una septoplastia. Y eso habíamos dicho del desvío septal. Teníamos la laterorrhina era el desvío de la pirámide nasal. La pirámide nasal es el desvío, lo conocemos como la laterorrhina. La laterorrhina puede ser ósea, puede ser cartilaginosa. Dijimos que la laterorrhina sí era la mayor parte de las veces después de un traumatismo, y que se exploraban estos traumatismos, estas fracturas siempre con TC simple, ¿verdad? Venían pacientes con laterorrhina, con fractura. Dentro de los 5 días podíamos hacer una reducción cerrada en consultorio. Viene el paciente después de la semana y ya hay que hacer sí o sí la reducción abierta en quirófano, ¿verdad? Reducción cerrada tenemos pocos días porque después eso se consolida y ya no se puede hacer en el consultorio. Teníamos la otra opción, también dijimos, traumatismo nasal, y que eso no genere ningún tipo de sangrado, que se coleccione esa sangre por debajo de la mucosa septal y se forma un hematoma del tabique. Entonces, el hematoma septal, el hematoma del tabique, dijimos que también era para nosotros una urgencia. Teníamos que drenar
teníamos que hacer tapón nasal bilateral, teníamos que dar antibióticos. Ese tapón dejamos por lo menos por 3 días y el antibiótico se da por lo menos por 1 semana. Y el antibiótico de elección, el amoxiclavulánico, amoxicilbactam, para prevenir estas infecciones, porque si esto no se trata, se va a formar un absceso, se va a perforar la nariz, ¿sí? Absceso nasal, perforaciones del septo. Y en perforaciones del septo dijimos que era importante quitar los síntomas, ¿verdad? La obstrucción nasal, la sequedad nasal, los silbidos nasales, el asodio, ¿verdad? Una nariz que tiene muchas costras, está muy seca la nariz y raramente epistaxis, ¿verdad? Causa de esto había que saber citar: neoplasias, iatrogenia, infecciones como leishmaniasis, sífilis, tuberculosis. No vayan a poner infecciones, díganme qué infección, ¿sí? Enfermedad de los cornetes nasales, hipertrofia de los cornetes nasales, dijimos que da una también obstrucción, pero en vez de ser persistente, era transitorio, fluctuante, iba cambiando. La clásica rinitis alérgica, la hipereosinofilia, mucho eosinófilos en sangre, mucho IgE, sangre, IgE total, ¿verdad? Asociado a esto, ¿verdad? Una nariz muy obstruida, con mucha rinorrea, mucha secreción nasal, ¿sí? Entonces ahí sospechamos de una hipertrofia de los cornetes nasales. Una enfermedad alérgica, si no estuviera tan avanzada, va a responder a los corticoides nasales y a los antialérgicos orales. ¿Cómo se le trata? Por lo menos por 3 meses. En ciertos casos, como en esta imagen que vemos acá, difícilmente responde. Eso, cirugía de los cornetes es la solución, ¿verdad? La única alternativa, ¿verdad? Recuerden que el uso crónico de vasoconstrictores nasales te podía dar una atrofia de los cornetes nasales, te podía dar una perforación del tabique nasal. Entonces, esos vasoconstrictores te podían dar una enfermedad que dijimos que se llamaba síndrome de la nariz vacía. Y en las imágenes tenemos la endoscopía nasal y la tomografía como los estudios más importantes. Bueno, hasta ahí entonces el examen. No era tampoco el contenido, me parece que estuvo mejor, parece. Era un repaso, a pesar de que seguro que están ustedes con otras pruebas, por eso